Bendiciones a todos en esta mañana, muy buenos días. Nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor, que en esta ocasión se titula de una manera que no quisiéramos escuchar. Es una sola palabra, pero es una sola palabra que no nos gusta mucho, pero que forma parte de la realidad de nuestras vidas, aún hablando de nuestras vidas espirituales y de nuestra relación con Dios, evidentemente, de lo que estamos tratando en estos devocionales acerca del poder espiritual, la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, el deseo de agradar a Dios, forma parte también de este contexto. Esta palabra, y sin más, se titula nuestro devocional Oposición. Oposición. Y el texto se encuentra en 2 de Timoteo 3:12. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias por tu palabra en esta mañana que va a ser compartida, Señor. Rogamos que tú nos ayudes para el buen entendimiento de ella y también, Señor, para la buena disposición a vivirla, aún a expensas de la oposición que podamos experimentar. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana que escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la lectura: si usted tiene mucho del Espíritu de Dios, tiene que estar preparado para enfrentar también mucha oposición, tanto en la iglesia como en el mundo. Aún los líderes en la iglesia se le opondrán. Siempre ha habido oposición en la iglesia. Así ha sido desde cuando Cristo estuvo en la tierra. Yo puedo ver creyentes espirituales condenados al ostracismo y sufriendo fuerte oposición por ancianos y aún por ministros. Debe esperar conflictos frecuentes y agonizantes con Satanás. El diablo tiene muy poco problema con los creyentes que son tibios y de mente carnal, quienes no comprenden lo que son los conflictos espirituales. Sonríen cuando se mencionan estas cosas y por eso el diablo los deja solos. Estos creyentes no perturban a Satanás, ni éste los perturba a ellos. Entiende el demonio que los cristianos espirituales son los que le están causando un gran daño y a ellos es a quienes ataca. Los creyentes espirituales tienen con mucha frecuencia terribles conflictos. Sufren tentaciones que no sufrían antes, pensamientos blasfemos, sugerencias para hacer obras de maldad que destruirían sus vidas, y así por el estilo. Si usted es espiritual, debe esperar este tipo de conflictos. Usted tendrá también conflictos mayores en su interior. Descubrirá a veces descubrirá a veces sus propias iniquidades haciendo extraños avances contra su espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Yo he visto a creyentes espirituales gimiendo gran parte de la noche en conflicto con su corrupción interior, clamando a Dios en agonía para que el poder de la tentación se rompa. Pero usted tendrá paz con Dios. Si la iglesia, los pecadores y el diablo se le oponen, habrá una persona con quien tendrá paz: Dios. Ustedes que son los llamados a enfrentar estas pruebas, conflictos y tentaciones, y que gimen, oran, lloran y tienen el corazón quebrantado, recuerden esta reflexión: su paz es lo que se refiere a sus sentimientos hacia Dios, fluirá como un río. Y tendrán paz de conciencia si son guiados por el Espíritu. No será aguijoneado constantemente ni mantenido en el
en el potro del tormento por una conciencia culpable. Su conciencia estará calmada y tranquila como un lago en el verano. Y dice la oración: Padre, no temo enfrentar la oposición, venga ella del diablo o de otras personas, si sé que estoy en el centro de tu voluntad. Que la paz de tu Santo Espíritu reine en mi corazón y mi vida, no importa lo que venga. Amén. Dios bendiga su palabra. Definitivamente, pues, es una realidad que no podemos desconocer. Como dice nuestro texto, en otras palabras, en la versión de 60, cualquiera que desee vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerá persecución, tendrá oposición, encontrará resistencia. Simplemente por lo que hemos venido diciendo, el mundo no va con Dios. El mundo no quiere agradar a Dios ni tenerlo en cuenta para nada, en sus pensamientos, en sus procederes. Pero el que quiere agradar a Dios se enfrenta al mundo, porque va en el sentido contrario y siempre encontrará oposición. Hay un pensamiento de nuestro José Martí que dijo en una ocasión: toda obra de amor hallará siempre muchos enemigos. Y disculpen que use a Martí como nuestro. Lo mismo haría si citara a Simón Bolívar, al padre Miguel Hidalgo de Costilla. En fin, son héroes de nuestra América. Pero la realidad es que toda obra de amor hallará siempre muchos enemigos. Tendrá y encontrará mucha oposición. Cuanto más si hablamos de la obra de amor más grande y sublime de la cual haya sido testigo nuestro mundo, que fue la entrega por amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, y que ha traído como resultado para los que han creído que el amor de Dios viva en plenitud en sus vidas y sean llenos del Espíritu Santo para continuar su obra. Porque no hay otra cosa, hermanos. Lo que la iglesia hace o se supone que haga es continuar la obra del Señor Jesucristo. No porque aquella no haya sido completada, porque para ciertos efectos de la redención del mundo, esa obra ha sido completa y perfecta. Porque Jesús dijo: consumado es. Todo ha terminado. He cumplido con lo que tú me encomendaste, Padre Santo. Pero Él también dijo: yo no los voy a dejar solo a sus discípulos. Yo me voy, pero les enviaré otro consolador, otro como yo, para que ustedes continúen esta obra de evangelización, esta obra de hacer correr el evangelio por todo el mundo. Y hermanos, todos aquellos que se disponen a hacer esta obra, llenos del Espíritu Santo, esta gran obra de amor, encontrará oposición. No podemos evitar esto. Y como nuestro hermano dice, la oposición no solo viene de afuera. La oposición no solamente va a venir de los incrédulos o de los que tienen otras religiones o filosofías diferentes y que quieren también implantar esas filosofías, esas religiones en el mundo. No solamente va a venir de afuera. Vamos a encontrar oposición dentro de la iglesia. Y esto es lo que es más triste y doloroso. Cuando un creyente, 2 creyentes, 3 creyentes, una congregación, el número es relativamente pues indiferente. El punto es que si alguien se propone agradar a Dios viviéndole en la plenitud de su espíritu y haciendo la obra de Dios, va a encontrar oposición, aún dentro de la iglesia. Y esto es algo que, como dice el hermano, se ha visto a través de toda la historia de la iglesia. Por lo que no nos debemos asombrar. Lo que debemos hacer es preguntarnos: si no tenemos oposición de ninguna clase, entonces, ¿qué pasa con la obra que estamos realizando? Porque se supone que si estamos nadando contra corriente y enfrentando a un mundo hostil y contrario a Dios, pues tendremos
oposición. Pero como dice él, si hay tibieza espiritual, si hay desinterés, si hay falta de deseo por hacer la obra de Dios, si hay desgano, pues entonces Satanás no se mete con nosotros. Pues no tiene por qué. No hay mayor oposición o mayor daño que desee realizarnos, porque no le estamos haciendo daño. No estamos afectando sus intereses. Más bien, si somos carnales, estamos de su lado. Estamos favoreciendo sus intereses, porque estaremos creando problemas en la iglesia con nuestra mente carnal, nuestras actitudes carnales. Por eso es que tenemos que dejar a un lado, en el nombre del Señor, todas esas costumbres, todas esas prácticas que parecen inocentes, pero que son engendradas en el mismo infierno cuando estamos teniendo conversaciones que no son agradables a Dios, como decíamos ayer, nuestros pensamientos. Cuando adoptamos una actitud pasiva y no nos involucramos en ninguna manera en el ministerio de la iglesia. Aún sabiendo que tenemos dones y capacidades espirituales y naturales que Dios nos ha dado, tenemos que estar conscientes, hermanos. Va a haber oposición si despertamos, si nos llenamos con su espíritu y nos ponemos en las manos de Dios para que nos use. Pero hay una realidad también. Él dice, podrá usted estar en oposición con todo, encontrará oposición de todos y todos estarán contra usted, pero va a estar en paz con alguien, que finalmente es quien nos interesa estar en paz, y es con nuestro Señor. O sea, si nosotros tenemos la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios y la estamos agradando, pues ¿qué importa que el mundo entero esté en contra nuestra? Como dijo Atanasio en aquella ocasión, este padre de la iglesia. Si el mundo está contra Atanasio, Atanasio está contra el mundo, porque él no iba a ceder a sus posiciones y a sus creencias. Si el mundo está contra Atanasio, Atanasio contra el mundo. Hermanos, tenemos que ponernos en esa brecha, en ese lugar donde podamos desarrollar nuestro ministerio y hacer la voluntad de Dios. El ministerio de todos los creyentes, porque usted dirá, bueno, yo no tengo ningún ministerio. Es que estamos tan acostumbrados a usar esa palabra en contextos tan diferentes que ofrecen confusión muchas veces. Pensamos que los ministerios pues están limitados. Pero la palabra ministerio simplemente significa servir. Servir. Es cierto que hay categorías de servicio, categorías de ministerio, y es cierto que Dios puso a unos apóstoles, maestros, evangelistas. Eso es cierto, pero esos no son los únicos ministerios, no es la única manera de servir a Dios. Usted podrá encontrar múltiples maneras de servir a Dios y a los hombres en cualquier lugar. Y de hecho eso hará una diferencia grande y Dios sabrá recompensarle. Pero dispóngase para llenar su vida del Espíritu Santo y convertirse en un instrumento de su paz en sus manos, a menor o mayor escala, eso no importa. Usted no debe buscar para nada la aprobación de los hombres, porque ya, como dice aquí nuestro hermano, si tratamos de agradar a Dios, vamos a tener oposición de los hombres, y aún a veces dentro de algunos dentro de la iglesia. Pero usted haga caso omiso a esas realidades, porque usted quiere agradar a Dios. Y recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dijo más de una vez que él había venido a cumplir con la voluntad de su Padre, que estaba en los cielos. Y no le interesaba otra cosa que eso. Por eso, aún a los 12 años de edad, cuando se perdió, supuestamente se había perdido, sus padres preocupados, quizás ya no lo habían partido de regreso, no lo vieron en la caravana porque los hijos eran custodiados en la parte de atrás de la caravana, y quizás buscaron a Jesús y no lo vieron y se regresaron corriendo a Jerusalén a ver qué pasa. Y cuando lo encontraron, ¿dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, rodeado de aquellos maestros de la ley. Y cuando le reclaman, el Señor le dice, en los negocios de mi Padre
me es necesario estar. Él sabía que había venido y a eso dedicó todo su tiempo. Pues nosotros, hermanos, estamos aquí con ese propósito. Dios nos ha llamado para servirles. No nos ha llamado para que estemos cómodos y reposados, para que estemos complacidos y felices y contentos disfrutando de las bendiciones de Dios. Bueno, sin duda, parte de nuestra herencia es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es esas bendiciones que fluyen, pero también es cumplir con la obra del ministerio. Y no debemos desatendernos, no debemos pensar que esta es la obra de los ministros nada más, que los llamó el Señor. Bueno, si Él los llamó, pues que se arregle Él con ellos. Y así pues dejamos a la iglesia a un lado y su ministerio, cuando tenemos posibilidades de colaborar y de ayudar, porque también Dios lo ha llamado a usted a la obra del ministerio. Allí en Efesios nos dice que estos ministerios que fueron puestos por el Señor en la iglesia fueron puestos con un propósito. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando dice la obra del ministerio, la palabra lo dice claramente. Es el trabajo del ministerio. La palabra griega, ergón, obra, trabajo, labor, que nosotros vamos a realizar ahora para la gloria de Dios según sus mandamientos. Despertemos, hermanos, y busquemos ser llenos del Espíritu Santo para servirle a Él en la obra del ministerio, haciendo lo que Dios nos ha permitido hacer, según los dones, según las habilidades. No querramos hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer, porque entonces estaremos creando más problemas que ser de bendición. Pero si nos limitamos de acuerdo a los dones y a las capacidades y en cierta manera a las oportunidades que se nos dan, porque las oportunidades que se nos dan es la forma de probar nuestras habilidades. No le agarre miedo a una labor que nunca ha hecho. A lo mejor Dios lo ha estado preparando para eso y usted nunca ni siquiera lo ha sospechado. Pero anímese. Si aparece la oportunidad de dar una clase de escuela dominical, por ejemplo, no tiene que ser un maestro titulado para eso. Pero si tiene el deseo de hacerlo y ve que puede colaborar a un nivel apropiado para usted, no tenga miedo y agarre ese libro y dispóngase a ponerse en las manos del Señor. Parece que no es tan importante el ministerio de la escuela dominical o de la educación. Pues quiero decirle que ese es el fundamento y la base de todo. ¿Cuántas personas no han llegado a su madurez, aun cuando se han apartado de la iglesia, a despertar a la realidad de su condición espiritual y a la necesidad de Dios por recordar una clase de escuela dominical, un pensamiento que le compartió su maestra o su maestro de escuela dominical? Sobre todo cuando trabajamos con niños, qué precioso es poder sembrar en esos corazones tiernos la palabra de Dios para que un día esa semilla germine y dé fruto. No desestime ninguna cosa que pueda hacer para el Señor. Siempre me llenaba de bendición escuchar a nuestro hermano Antonio Ramón. Que Dios lo bendiga en esta mañana. Cuando él estaba deseoso de hacer lo que él hacía con tanto amor, que era la limpieza del templo, la limpieza de los baños y todo aquello. Él llegaba primero que todos para realizar su trabajo. Y él lo hacía con tanta dedicación y tanto amor que ha lamentado 1000 veces no estar ahí para continuar haciéndolo. Y cuando habla de regresar, habla para regresar a continuar haciendo su labor. Cualquiera dice, bueno, pues qué importancia tendrá limpiar un baño o limpiar un aula. Pues déjelo de hacer. Dejemos de limpiar los baños, dejemos de limpiar nuestras aulas. Y la primera semana no va a pasar nada. La segunda quizás ya estemos un poco incómodos, pero la tercera nadie va a querer estar ahí. Nadie va a querer ir al baño. Nadie va a querer congregarse en un salón que huele mal, que tiene polvo. Porque todo es importante, hermanos.
en la obra del Señor. Todo. Y la Biblia habla claramente acerca de esto, en el contexto precisamente de los dones espirituales. Y habla de que todos los miembros del cuerpo tienen una función y nos necesitamos los unos a los otros. Por lo que es tan importante a los ojos de nuestro Dios el que limpia el templo como el que trae la palabra. Y nosotros tenemos que entender esto. Somos un cuerpo. Necesitamos movernos en armonía. Necesitamos estar unidos y involucrados en una sola labor, en una sola obra, en la obra del ministerio. La iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Cristo. Y nosotros tenemos que trabajar para la gloria de Cristo. Que Dios me los bendiga en esta preciosa mañana y recuerde, no le tenga temor a la oposición. Más bien preocúpese si no está sufriendo alguna oposición de parte del enemigo. Porque todo aquel que quiere agradar a Dios tendrá que padecer. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por las necesidades de nuestros hermanos. Estuvimos ayer orando, creo que es el hermano de nuestro hermano Félix Menchaca, que tiene alguna situación con su próstata. Estaremos orando también por él, no recuerdo su nombre, pero oremos por el hermano de nuestro hermano Félix, por la nuera de nuestra hermana Irma, la esposa de Félix Jr., que va a tener su bebé muy pronto, que todo esté bien. Nuestra hermana Mariquina, que ayer estuvo con el doctor, y aunque todavía no se ha decidido su operación, el doctor dijo que hay posibilidades, solamente requiere hacerse otros exámenes. Oremos por ella, que Dios traiga paz a su corazón. Recordemos también a nuestra hermana Esmeralda Aldana y a la señora Norma Escobedo, que necesita de nuestras oraciones. Oremos. Gracias te damos, eterno Dios, porque tú estás con nosotros. Y como dijera el apóstol Pablo, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias porque estando viviendo la vida que te agrada, Señor, nada ni nadie puede perturbar nuestra paz. Gracias por la verdad de tu palabra que nos desafía en esta mañana a servirte con todo lo que somos y tenemos de acuerdo a tu voluntad en la obra del ministerio. Pero gracias, Señor, porque llenos de tu Santo Espíritu podremos resistir cualquier resistencia, cualquier ataque, cualquier oposición. Te pido que tú nos ayudes para estar haciendo y cumpliendo con tu perfecta voluntad. Padre, queremos rogarte en esta mañana que tú sigas obrando en la vida de los enfermos. Recordamos a nuestra hermana Esmeralda Aldana, Señor, y su operación, que tú pongas tu mano, Padre, y permitas que esta operación de su hernia salga sin ningún problema, sin ninguna complicación. También rogamos por Isaura, Señor, Quintanar, que, ya no debe ser Quintanar, pero bendice, Señor, a nuestra hermana y estés pendiente de esta operación, Señor, y las complicaciones que ella tiene, que ella pueda salir avante, Señor, de todo esto. Rogamos también, Señor, por la intervención quirúrgica de nuestra hermana Mariquina, que está pendiente y está, Señor, a expensas de los resultados de estos exámenes que ella necesita hacerse. Rogamos que ella pueda tener paz en su corazón, Señor, entre tanto espera esta decisión, y rogamos que todo esté bajo tu control. Así, Señor, por nuestro hermano Félix Menchaca, cualquiera que sea su situación con su próstata, rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, te glorifiques en su vida y que pueda encontrar en ti, Señor, a su doctor celestial. Oh Padre Santo, así por cualquier otra petición de salud, Señor, que escape a nuestra mente en esta mañana, rogamos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en cada una de estas. Recordamos a Norma Escobedo y seguimos pidiéndote este milagro, Señor, en su vida para que ella pueda dar gloria y honra a tu nombre. Bendícela, dale paz a su corazón. Nada es imposible para ti. Así, Padre, gracias te damos por la provisión de trabajo que has hecho para nuestros hermanos, Manuel, nuestro hermano Iván. Gracias, Señor. Rogamos que tú sigas proveyendo para ellos y para cualquier otro que lo necesite, Señor. Sabemos que eventualmente, pues Lambert también y Mark, el hijo de nuestro hermano Emanuel, Señor, también necesita de que tú pongas
pan en su mesa y proveas el empleo que es tan necesario para esto, Señor. Michael y Lambert. Así que, Señor, gracias te damos porque tú estás con nosotros y tú estás dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan en esta mañana. Gracias por el tiempo que ellos dedican para edificar sus vidas a través de este humilde espacio que estamos dedicando para ellos. Quédate con nosotros y guárdanos, Señor, muy cerca de ti. Te lo pido humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. I see maybe here my brother David Bates. I speak little English, but I can see now he is hearing that's words. I want to say hello. I love you, brother. I remember you all the time in my life. It was a blessing for me and my family when we be over there. We know in the past in Clearwater. Thank you. God bless you.